un pequeño pueblito rodeado de colinas, vivía un niño común y corriente llamado Antonio. Desde muy joven, Antonio mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Pasaba horas explorando los campos y observando la naturaleza, siempre preguntándose cómo funcionaban las cosas. La vida era una lucha constante para Antonio y su familia. Su padre trabajaba largas horas en el campo, mientras que su madre hacía lo posible para mantener el hogar con lo poco que tenían. A menudo Antonio se iba a la cama con el estómago vacío, pero nunca dejó que eso apagara su espíritu. La pobreza les hacía sombra día tras día. Las casas en su vecindario estaban deterioradas y las calles llenas de baches. Sin embargo, Antonio veía más allá de las dificultades y siempre encontraba una razón para sonreír. Antonio soñaba con una vida mejor, una vida donde pudiera hacer la diferencia. Por las noches, se acostaba en el techo de su casa y miraba las estrellas, imaginando un futuro lleno de posibilidades. Soñaba con ser alguien que pudiera ayudar a su familia y a su comunidad. A pesar de las dificultades, Antonio tenía un espíritu inquebrantable. Cada desafío que enfrentaba solo fortalecía su determinación. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, no estaba dispuesto a rendirse. Pasaba incontables horas en la biblioteca del pueblo, sumergido en los libros. Leía sobre ciencia, historia y cualquier tema que pudiera expandir su conocimiento. Los libros eran su escape y su ventana a un mundo más grande. Él creía que la educación era la clave para un futuro mejor. Sabía que a través del aprendizaje podría abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Su dedicación a los estudios era inquebrantable. La determinación de Antonio no pasó desapercibida. Sus maestros y vecinos comenzaron a notar su pasión y dedicación. Veían en él un potencial que merecía ser apoyado. Una maestra amable, reconociendo su potencial, lo tomó bajo su protección. Ella veía en Antonio algo especial, una chispa que necesitaba ser alimentada. Ella cultivó su amor por el aprendizaje y lo animó a perseguir sus sueños. Con su apoyo, Antonio comenzó a creer que sus sueños no solo eran posibles, sino alcanzables. Y así, con cada día que pasaba, Antonio se acercaba un poco más a convertirse en la persona que siempre había soñado ser. Un día crucial, un médico viajero visitó el pueblo de Antonio. El médico habló con pasión sobre las dificultades de los menos afortunados. Compartió historias de esperanza y resiliencia, encendiendo una llama en el corazón de Antonio. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Las palabras del médico resonaban en sus oídos. Se dio cuenta de que él también podía ser un faro de esperanza para su comunidad. Antonio decidió dedicar su vida a mejorar la vida de los demás. Juró convertirse en médico y llevar atención médica a su pueblo empobrecido. El camino de Antonio no fue fácil. Se enfrentó a innumerables obstáculos. Recursos limitados, prejuicios sociales y dudas personales pusieron a prueba su determinación en todo momento. Pero Antonio se negó a rendirse. Estudió incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche. Trabajó en diferentes oficios para pagar sus estudios. Sacó fuerzas pensando en la gente a la que quería ayudar. Con pura determinación y perseverancia, Antonio sobresalió en sus estudios. Obtuvo una beca para estudiar medicina en la ciudad. La escuela de medicina presentó sus propios desafíos. Desde el primer día, Antonio supo que no sería fácil. Las largas horas de estudio, las noches sin dormir y la presión constante para sobresalir eran abrumadoras. Antonio se encontró rodeado de estudiantes de familias privilegiadas. Muchos de ellos tenían recursos y conexiones que él no tenía. Sin embargo, Antonio no se dejó intimidar. Luchó para mantenerse al día con la exigente carga de trabajo y el alto costo de vida en la ciudad. Trabajaba a tiempo parcial para cubrir sus gastos, lo que significaba menos tiempo para estudiar y descansar. A pesar de las dificultades, Antonio se negó a dejar que sus circunstancias lo definieran. Su determinación y pasión por la medicina lo impulsaron a seguir adelante. Formó fuertes lazos con sus compañeros de clase, apoyándose mutuamente en los rigores de la escuela de medicina. Juntos, crearon una red de apoyo que les permitió superar los momentos más difíciles. La empatía y la compasión de Antonio brillaban en sus interacciones con los pacientes. Siempre se tomaba el tiempo para escuchar y entender sus preocupaciones,
lo que le ganó el respeto y la admiración de muchos. Tenía una habilidad natural para conectar con personas de todos los ámbitos de la vida. Su capacidad para empatizar y comunicarse efectivamente hizo que sus pacientes se sintieran valorados y cuidados. Al final, todos los sacrificios y esfuerzos de Antonio dieron sus frutos. Fue reconocido por su dedicación y excelencia, recibiendo varios premios y honores. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar cualquier obstáculo. Años después, Antonio regresó a su pueblo, ahora como el Dr. Antonio, un médico hábil y compasivo. Abrió una pequeña clínica, decidido a marcar la diferencia en la vida de su gente. La noticia del regreso del Dr. Antonio se extendió como la pólvora. Personas de pueblos vecinos acudieron a su clínica en busca de su atención. El Dr. Antonio trató a todos con dignidad y respeto, independientemente de su capacidad de pago. No solo trató sus enfermedades, escuchó sus historias, comprendió sus luchas y los empoderó para tomar control de su salud. Sección 6. El mundo. Toma nota. La dedicación inquebrantable del Dr. Antonio a su comunidad no pasó desapercibida. La noticia de su trabajo desinteresado llegó a oídos de periodistas, activistas y filántropos de todo el mundo. La gente se inspiró en su historia de resiliencia, determinación y compasión. Donaciones llegaron de todos los rincones del planeta, lo que permitió al Dr. Antonio expandir su clínica a un hospital completamente equipado. El Dr. Antonio se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que incluso frente a la adversidad, una persona puede marcar una gran diferencia. Sección 7. Un legado forjado en la esperanza. El legado del Dr. Antonio se extendió mucho más allá de las paredes de su hospital. Su dedicación y pasión por la medicina no solo salvaron vidas, sino que también tocaron los corazones de todos los que conoció. Su hospital se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad, un lugar donde la gente sabía que siempre encontraría ayuda y consuelo. Inspiró a innumerables jóvenes a seguir carreras en medicina y dedicar sus vidas a servir a los demás. Muchos de sus antiguos pacientes se convirtieron en médicos, enfermeras y trabajadores sociales, llevando adelante su misión de cuidado y compasión. Su influencia se extendió a través de generaciones, creando una red de profesionales dedicados a mejorar la vida de los demás. Estableció programas educativos, brindando oportunidades a los niños de escasos recursos para romper el ciclo de la pobreza. Estos programas no solo proporcionaron educación, sino también esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Los niños que participaron en estos programas crecieron con la confianza y las habilidades necesarias para cambiar sus vidas y las de sus familias. Se convirtió en un defensor de la justicia social y la igualdad, luchando incansablemente por los derechos de los más vulnerables. Su voz resonó en reuniones comunitarias y manifestaciones, siempre abogando por un mundo más justo y equitativo. Su compromiso con la justicia social inspiró a muchos a unirse a su causa y trabajar juntos por el cambio, creando conciencia sobre los desafíos que enfrentan las comunidades marginadas. A través de campañas de concienciación y eventos comunitarios, logró movilizar a la gente para que se involucrara y apoyara a aquellos que más lo necesitaban. Su capacidad para unir a la comunidad en torno a una causa común fue una de sus mayores fortalezas. La vida del Dr. Antonio fue un testimonio del poder de la perseverancia, la compasión y la fe inquebrantable en el espíritu humano. Trabajaba largas horas, a menudo sacrificando su propio bienestar por el bien de los demás. Su determinación y su creencia en la capacidad de las personas para superar la adversidad fueron una fuente de inspiración para todos los que lo conocieron. La compasión y la fe inquebrantable en el espíritu humano. Su legado perdura en las vidas que tocó, en las sonrisas de los niños que ayudó a educar y en la esperanza que sembró en los corazones de su comunidad. Dr. Antonio nos enseñó que, con amor y dedicación, podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Sección 8. Inspiración para las generaciones venideras. La historia del Dr. Antonio es un faro de esperanza para todos nosotros. Nos recuerda que no importa cuán humildes sean nuestros comienzos,
Todos tenemos el poder de superar la adversidad y tener un impacto positivo en el mundo. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o la fama, sino por las vidas que tocamos y la diferencia que hacemos en el mundo. Esforcémonos por vivir vidas llenas de propósito, compasión y un compromiso para crear un futuro mejor para todos. Sección 9. El espíritu inagotable en nuestro interior. Al reflexionar sobre el increíble viaje del Dr. Antonio, recordemos que el mismo espíritu de resiliencia y determinación arde dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos el poder de superar los desafíos, de ser una fuerza para el bien en el mundo y de dejar un legado que inspirará a las generaciones venideras. Abracemos nuestro propio potencial, encendamos el fuego interior y esforcémonos por hacer del mundo un lugar más justo, compasivo y equitativo para todos.